Hoy en Mundo Jeep verificamos el Jeep WJ, pero hoy en gasolina. Segundo esta semana. Os ha dado por la gasolina. Vamos a verlo. Me llamo Santi y esto es Mundo Jeep. En este canal lo podréis aprender todo sobre vuestros Jeep. Porque lo sé todo. Todo, todo. No tienen nada de especial. Por eso lo sé todo. Bueno, empezamos por la zona motor. Ya podemos ver que las juntas de la tapa, aquí, las juntas de la tapa están resudadas. Podemos ver también aquí abajo. No es mucho, pero están perdiendo. Podemos ver aquí, justo ahí. También si abrimos el agua podemos ver que es barro ya. También vemos que le han sustituido la batería, que es una batería nueva, no es muy grande, en los gasolinas no se necesita tan grande. Y nos vamos a meter por debajo para ver qué le encontramos. Por aquí. Bueno, podemos ver que en la zona de abajo tenemos la junta del cárter. También vemos que esto está suelto, está roto, falta una grapa para aquí. Podemos ver que está roto el fuelle, ¿lo veis? Está roto los discos, hace tiempo que se deberían haber cambiado. Y aquí viene lo serio. ¿Veis cómo está aquí? Pues bueno, esto es el diferencial, está completamente mojado. También vemos que pierde por el cárter. Y por la caja de cambios. Como podemos ver, las gomas estas están para sustituir. Mira que hay un trozo de... Bueno. El propietario nos afirma que las ha sustituido en 2018, pero podemos ver aquí que están totalmente cuarteadas. ¿Ves? Mira. ¿Gracia o no? Nos vamos adentro porque me ha sorprendido el buen estado de conservación de los asientos. Podemos ver que estos asientos siempre están deshechos.
Aquí se le ha roto el foie interno. Vale, nos vamos a ir para abajo a ver la fuga que se veía desde allí de la caja de cambios y os la enseño. Como podéis ver, también pierde aquí el retén de la caja transfer. Y ahí tenéis la caja de cambios y el diferencial delantero. La caja de cambios lleva tiempo supurando, como podéis ver aquí. Aquí es el diferencial. Aquí podemos ver. Y podemos ver que este. Curiosamente, donde suelen estar machacados, que es en el diferencial delantero, esta unidad no lo está. Además lleva unos amortiguadores sustituidos, que los vamos a ir a ver ahora. Hay un señor que dice que miramos los coches en medio de la calle. ¿Y dónde quiere que lo miremos? ¿En su casa? Bueno, nos vamos ahora para abajo otra vez. Arriba, abajo. Para que luego no diga, es que no hago gimnasia. Dame. Bueno, podemos ver que tiene estos amortiguadores Rancho Speed. Y ya se ve que esas juntas de ahí están bastante gastadas, como estas de aquí. Cambio el diferencial trasero. Está completamente seco. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a inspeccionar el maletero. Se aguanta bien, cosa rara. Aquí falta una goma, un plástico. Y tenemos la cortina, que nunca está. Pues vamos a la rueda de recambio. Podemos ver que está completamente nueva. Aquí tiene sus instrucciones, no como la del otro día, que estaba deshecha. Bueno, y ahora la prueba definitiva, la prueba Mundo Jeep, la que casi ningún coche pasa. Vamos a ver este. Ya lo tenemos flojo, ya nos lo has aflojado, ¿no? A ver, a ver. Bueno, pues la va a pasar pero rascadillo, ¿eh? No está mal, pero bien tampoco, sería cambio necesario. Ah, y no tiene moscas como el de Andorra, ¿eh? Para que luego digan. En principio le damos el aprobado, pero con un servicio necesario y urgente y caro además, porque bueno, todo esto empieza a sumar y se dispara el precio. Y nos vamos a probarlo. Hoy probamos el Jeep WJ V8 4.7 del año 2000. 180.000 kilómetros y en un estado interior muy bueno. Es un Limited. Funciona y todo, sorprendente.
pasos. Bueno, empezaremos probando la caja de cambios. Se prueba a baja velocidad. Acaba de hacernos el cambio. Voy a parar aquí un momento. No sé si os acordáis el otro día. No tiene el ruido del otro. Hace un pequeño ruido, pero no el clonk aquel. No tiene una holgura excesiva. Necesitaría probarlo en carretera. ¿Hacia dónde vamos? Sí, tira para abajo. Y ahora lo que puedes hacer es tirar para la derecha. Y se ve la autovía. Vale. Ya vamos por la autovía, lo estamos probando. Vamos a apretarle un poquito a velocidad normal, pero ya vemos que la temperatura la tenemos a 70. El aceite tenemos buena presión. Sería necesaria una pequeña revisión si el coche se va a usar por autovías de la dirección. Tenemos una pequeña zona en el volante en el cual no actúa. En este tipo de modelos, con una cilindrada tan grande, nos estamos oscilando entre 1000 y 3000 vueltas en la prueba. Y vamos a los límites legales para hacer la prueba. Hemos llegado a los 100, vamos a ver si nos salta bien el ventilador. Y ya daremos la vuelta. Como podéis ver, no acaba de ir recto. Algunos a la hostia hoy. Bueno, solo plástico. Bueno, pues ya estamos volviendo. Como habíamos visto por abajo, ahora al pisar un bache, lo que son las gomas, ¿ves? Lo que son las gomas de la estabilizadora están para sustituir, no están rotas, pero tienen holgura. Podemos ver que el voltaje de la batería está a 14. Que la presión de aceite la tenemos bien y que la temperatura se mantiene en su sitio. ¿Ves? El pequeño juego este es lo que te da la inestabilidad. El código lo tenías aquí, ¿eh? Por sí, de la radio sí. Porque está... Porque te han cambiado la batería y por eso no lo has vuelto a encender, ¿no? La radio. Ahora tenemos un poco de curvas, vamos a probar un poco la estabilidad. Veremos que es un poquito sensible. Podemos ver que el motor va muy bien. Una vez que ha calentado, nos está respondiendo muy bien. Es como si que tiembla cuando le aguantas el pie pisado, tiembla aquí.
discos, pero bueno, ya teníamos claro que eran para sustituir. Deja, Voy a echarlo para atrás. deja que baje un poco y pones la N y ya está. Parece que era así, que moviéndose. Sí, a 10 por hora. Ya lo tenemos en corta. Vamos a ir ahí un pequeño plonk. El clon este que se oye, Sí, ¿te acuerdas que te he dicho si se oye un clon? Sí. Tienes el soporte que aguanta la caja de cambios ya para pero cambiar. este clon es la primera vez que lo escucho, ¿eh? Bueno, No lo había escuchado nunca, ¿eh? pues igual ¿Es no al sabía- poner la reductora y girar esto? No, supongo que es cuando sales, aceleras y deceleras. Si sabes con las ruedas que hay del todo. Correcto, lo debería hacer también, o lo irá haciendo cada vez más. Porque La- de la rueda sí, el clon es- tienes una goma que aguanta la caja de cambios, que la goma ya está rota. Bueno, se aguanta por la goma. No, está claro que sí. Espera, que estás grabando. Es porque si le doy para la izquierda es cuando sale, cuando recibe presión. Entonces para eso sirve, para que no haga ese clon. Ah, Pues cuando le pides mucha presión, entonces te lo hace. Esto no es una piedra que salta. Vale. Aquí no hay No, ninguna la sensación piedra. es la misma, ¿eh? No- Sí, bueno, es como algo que toca la carrocería. Sí. Coño. ¿Qué ha sido esto? Bueno, no me había desengranado bien. Lo de la reductora. Sí, pero bueno, estaba puesto aquí. Me ha asustado, ¿eh? Bueno, aquí lo podríamos probar mejor. Es que necesitaría darle una vuelta más grande. Con la N. Es que has de pasar de la 4 a la N de golpe, me parece. Puede ser. Sí. Ahora lo puedo probar bien. Bueno, pues como podemos ver, el 4x4, la corta, no hace ningún ruido, excepto el de los soportes que ya habíamos visto en la parte inferior que estaban dañados. Podemos ver que aunque le pidamos tracción, no tiene ningún ruido. Ni de derechas ni de izquierdas. Bueno, pues ya estaríamos. Vamos a poner el nene, lo vamos a pasar y vamos a darle este pequeño truco, que es darle un poco para atrás para que no nos haga lo que nos ha hecho antes.
veámoslo ahora. Va a ser el primero de 15, en 2 semanas, 15 coches. El primero de 15 que le voy a dar el aprobado. 1 por los kilómetros. 2 porque va bien. Y porque con un pequeño servicio se puede tener un coche que esté perfecto. Eso sí, van a ser 2.000 euros. Ya vendrá ahora el listo este de Andalucía que dirá que no vale 2.000 euros. Se lo voy a llevar a él. Bueno, lo del listo de Andalucía era porque es un señor de Andalucía que cada vez que digo que vale 2.000 euros, él dice que él lo hace por 500. Pues a él se lo voy a llevar. Y si os gusta lo que hacemos, suscribiros para poderos desuscribir cuando ya no os guste. Y también seguirnos en Instagram y en TikTok. Y nos vemos la próxima semana con más carnaza, más mecánicos chapuceros y más estafadores del Wallapop.